Bienvenidos, dando inicio una vez más a nuestra clase, el tiempo de colocar ya todas nuestras condiciones propias para el desarrollo de la clase, sus teléfonos en vibrador, por favor. Vamos a tratar de colocar toda nuestra atención en la clase. Sé que algunos venimos de lejos, tráfico, en fin, diferentes circunstancias, pero vamos a tratar de dejar todo para enfocarnos en lo que necesitamos. Nehemías capítulo 9, estamos ya prácticamente en la recta final, en los últimos capítulos, y necesitamos saber qué vamos a continuar desarrollando en los próximos clases. Bien, creo que uno de los aspectos fundamentales de este curso, Esdras, Nehemías, se ha enfocado en un ámbito muy especial que es de alta demanda en todo ámbito, en el ámbito espiritual, académico, empresarial. El liderazgo siempre es un alto grado de exigencia, porque la gran mayoría de personas desconoce cómo accionar, realizar, enfrentar y qué hacer. Y hoy, gracias al Señor por su palabra, nos ha legado todas esas dinámicas, toda la metodología necesaria para propiciar, desarrollar y preparar una nueva generación de líderes. La gran pregunta es, ¿cómo podemos ayudarles a desarrollar su potencial? ¿Cómo lograr aportar una riqueza que a ustedes les represente un valor de gran trascendencia? Porque de nada valdría la exposición de estas palabras si no se tiene un anhelo o una visión de llegar a ese punto. Y esa es la gran interrogante, ¿cómo propiciar a la nueva generación, brindarles los recursos necesarios para permitirles desarrollarse? Es decir, tú y yo todavía no sabemos a quién el Señor en su soberanía va a elegir hacia al lugar en un punto específico, pero dentro de cada corazón debe existir un anhelo, una pasión, debe existir una visión acerca de qué es lo que espero, qué es lo que deseo en el Señor. Y eso es importantísimo porque cuando Dios llame, ya se tendrían recursos anticipados para hacer uso de esos cuando llegue el día esperado. Así que uno de los grandes problemas que tenemos en la Biblia, y no es el tema, pero ya que hablé de generaciones, David murió a su generación y la siguiente generación se perdió. O sea, tenemos que entender que esto es, al menos el tema que estamos tocando de liderazgo, ese debería ser uno de los cursos imperdibles. Es decir, tratar de darle la prioridad, la continuidad y la asistencia, porque eso es vital. Eso es importantísimo. Y yo les aliento porque cuando llega el día en que Dios determine qué hacer, vienen los lamentos, como algunos de nosotros. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo logré cuando tuve la oportunidad? Cuando hubo los espacios disponibles y hoy enfrento una realidad que pude haber evitado, ¿sí? Así que, ¿cómo podemos ayudarles? Es algo que recuerden y estamos aquí para eso. ¿Cómo ayudarles a ustedes a ser cada día mejores siervos para el Señor? Vamos a orar. Y recuerden, es Nehemías capítulo 9, los versos 1 al 6, con el cual iniciamos. Por favor, diríjanos a algunos de ustedes y quienes están a través de las redes con nosotros, de igual manera alentarles a permanecer fieles, firmes, tomando este tiempo con seriedad, dedicándolo, retirando todos los distractores posibles y ubicarse perfectamente en el contenido de la clase, y el Espíritu Santo nos dé sabiduría, revelación para alcanzar el propósito del cual Dios nos ha permitido esta noche.
Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Es una gran oportunidad y además un privilegio de poder venir aquí a aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes a bien revelarnos los misterios, Señor, de tu palabra. Permite que nuestra mente sea abierta, nuestro corazón también, Señor, y que nuestro espíritu esté atento a poder comprender lo que tú quieras enseñarnos a través de tu historia en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Permíteme leer los primeros versos del capítulo 9. Recuerden, estamos hablando de aquella exposición que Esdras está realizando en aquella plataforma y especifica algo que Nehemías tiene como Lucas, ser un escritor que especifica tiempos, lugares y fechas. Eso es algo que necesitamos recordarnos porque forman parte de un contexto histórico-cultural que definen ubicaciones, personas y puntos geográficos. Y eso es una señal de que es real. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Es importantísimo. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Wow, este es prácticamente un breve resumen o el resultado de la proclamación de Esdras frente a ese pueblo durante 6 horas, ¿recuerdan? 6 horas la predicación de Esdras, y eso propició entonces una gran cantidad de circunstancias, condiciones que son reveladas a través de las letras que Nehemías nos transcribe, pero para poder llegar a eso hay un aspecto preponderante a resaltar. No es en este caso el resultado de la gran cantidad de personas, sino cómo es que inicia para llegar a ese momento. Recuerda, a veces solo aplaudimos el resultado, pero ¿cómo ocurrió? ¿Dónde se generó? ¿Qué condiciones intervinieron para poder converger en un punto y llegar a la manifestación que Nehemías está declarando? Y este es el punto donde como liderazgo necesitamos en esta clase identificar. Los resultados no se dan solo porque se dan. Los resultados no son circunstanciales, es a causa de acciones, de inversión, de esfuerzo, de inversión, de tiempo, de búsqueda, de oración, para llegar a un final, que es el cual todos anhelamos. ¿Qué sucede entonces? Un siervo, tenemos a Esdras, un siervo invierte su tiempo en estudiar, en meditar, en instruirse en la palabra. Eso es lo que no vemos. Nosotros estamos contemplando el resultado final que Nehemías está colocando después de la predicación de Esdras, pero ¿cómo es que esto se propicia? En otras palabras, ¿qué debo hacer yo para lograr los resultados que se requieren? ¿En dónde debo invertir mi vida, mi tiempo? Eso es lo que estamos hablando de liderazgo. Un liderazgo no debe estar supeditado a un contrato, a una amonestación de alguien para decirle qué hacer, qué no hacer, cuál debe ser su horario para invertir. Un siervo ya previamente ha adquirido una responsabilidad personal donde entiende cuál es su prioridad, su llamado, la función y qué es lo más relevante para poder dar el resultado que Dios espera de su llamado. Qué interesante. Esto es lo que no vemos, pero esto es lo más importante. Por eso cuando alguien dice, no, ¿para qué prepararme si el Señor Jesús dijo, cuando vayan a hablar, no se preocupen, el Espíritu Santo va a hablar? Eso es mentira. Jesús no lo dijo en ese contexto.
Jesús lo mencionó cuando se estuviera bajo persecución, en la cárcel. Pero mientras tanto a nosotros nos compete esta preparación. ¿Y de qué manera? Esto va a manifestar en dónde está nuestra prioridad. Esto va a definir nuestro desarrollo, va a evidenciar nuestra madurez y sobre todo la responsabilidad que tenemos. Recuerden, el tema es liderazgo. Y es aquí donde entonces empezamos a darnos cuenta, como en la escuela. Hay materias que representan ser el filtro, donde algunos dicen, ay, ya no voy. Y ceden. Bueno, estamos llegando a ese punto también aquí. Esto también se convierte entonces ya en algo que dices, entonces, mi tiempo ya no va a estar igual por de irme aquí, de irme para allá, de invertir aquí, de divertirme. No. Es algo que necesitamos darnos cuenta, que el tiempo ya no nos pertenece en ese contexto, que ahora es cumplir el llamado en base a lo que Dios ha hecho y prepararnos con toda anticipación para cuando se presente, tener la palabra, tener el contexto, la exposición de lo que necesitamos hacer, porque entonces no habrá el resultado que esperamos. Vamos a leer segunda de Timoteo 2:15, por favor. Esto, debo decirles, esto define a un siervo responsable. Todos somos siervos de alguna u otra manera. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que define a un siervo dedicado de otros que no toman con responsabilidad su llamado? Ahora, ser siervos no significa tener una cara larga, no divertirse, no salir, no, pero aprender dónde, cómo y de qué manera es lo que se debe hacer. Segunda de Timoteo 2:15, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Comentarios, ¿qué dice? Diligencia, ¿qué significa diligencia? ¿Qué quiere decir diligencia? Dispuesto, con prontitud. Ok. ¿Qué más? Con sabiduría, no nada más hablando. Exactamente. Esto está hablando, fíjense bien, de una condición en privado. Ya les estoy adelantando algo. Procura, es mi decisión. Es mi decisión. Procura, Pablo le está diciendo, es en lo privado, en lo íntimo, en el anonimato es donde debes tú invertir tu tiempo, tu búsqueda, tu estudio, tu meditación. ¿Qué más dice? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de un siervo? Presentarse para que las personas le aplaudan, lo adulen, para que le digan, ay pastor, tú eres el único que sabe hablar bien, el único que sin ti la iglesia no tendría razón de ser. Es que tú eres el mejor que todos conocemos, tú eres el único que puede compartirlo, tú eres indispensable. Eso se llama adulación y ese es un problema. Puede ser aprobado, donde dice aquí, aprobado como dispuesto a servir a Dios. ¿Sí? O sea, presentarse realmente dispuesto a servir a Dios. Esa es una connotación, pero aprobado también significa ser aceptado por Dios en su contexto de entrega, dedicación. O sea, es correcto lo que estás mencionando. ¿Por qué? Porque forma parte de su contexto. Pero dice Pablo a Timoteo, algo necesitas hacer en lo privado. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Nehemías? Cuando todo el mundo estaba comiendo su carne asada, que tenían su fiesta, estaban celebrando. ¿Qué hizo Nehemías?
Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Él pudo haber estado en la celebración, sí. ¿Alguien le impedía? No. ¿Era su deber estar en la fiesta? No. Él tenía la elección, pero ¿qué eligió? Invertir en lo más importante para propiciar un resultado final grato que exaltara a nuestro Dios. Y esto es lo que necesitamos darnos cuenta. ¿Cómo lograr un resultado si no nos preparamos para alcanzarlo? No podemos ser empíricos. No podemos ser improvisados. Necesitamos previamente entender que un llamado, una posición de servicio demanda inversión de mi vida, de mi tiempo, de estudio, de búsqueda, porque no es por lo que las personas van a pensar de mí. Esto es algo por lo cual en lo individual yo deseo hacerlo por el Señor, por quien es Él y lo que ha hecho en mi vida. Por eso Pablo le dice, esto es en privado, procura ser, ¿cómo? Aprobado delante de Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué más? Como obrero. Pero es que somos hijos. Ahí tenemos un conflicto. Ahí tenemos un conflicto. Somos hijos de Dios, por supuesto. Pero hay una elección entre ser hijo y decidir ser un siervo. Es muy distinto. ¿Qué dijo el pródigo? ¿Recuerdan qué dijo el pródigo? Dice, me voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, ya no voy a ser como lo antes fui, porque no soy digno, pero ahora recíbeme como un siervo. El apóstol Pablo nunca menciona, soy hijo de Dios. Siempre menciona Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro menciona siervo. Todos hablan en su contexto de servicio, no por menospreciar lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Recuerden, somos adoptados en el amado. Pero aquí, cuando Dios llama a alguien, cambia de condición. Sigue siendo hijo, por supuesto, pero ahora tiene un ámbito de responsabilidad. ¿Vamos bien? Eso es importante. Sí, Luis. Es como Pablo cuando se presentaba, las únicas medallas que se colgaba eran 7 veces latigueado, apedreado. Esas eran sus medallas en realidad. Bueno, y solo lo hizo como resultado de la negligencia de la iglesia. No para exaltar a una persona, sino para decirles que hay un costo, hay un precio a pagar. Pero dice que traza bien la palabra de verdad. Esa palabra, trazar o usar, habla de dividir. Es decir, de colocar correcta y apropiadamente la verdad de la palabra. Pero ¿cómo la vamos a colocar si no se estudia? ¿Cómo lograr trazar la verdad si no se tiene antecedentes de inversión, de búsqueda, de estudio? ¿Cómo lograrlo sin orar, sin prepararse? Y Pablo está diciendo ahí en lo secreto de tu habitación o en tu tiempo, procura, dedica tiempo. Es decir, algunos de nosotros hacemos un tiempo para orar, para estudiar, para escuchar la voz de Dios y extraer lecciones. ¿Para qué? Porque nos está permitiendo conocer mejor a Dios, aprender la verdad que Él tiene para ti y para mí, y cómo poderla entender si no tenemos tiempo. ¿Estamos bien? Se recuerden, este tema es difícil porque es demandante. Demandante en el sentido de somos responsables de, pero recuerden, no es nuestra habilidad, es Dios en nosotros. Él es el que hace, sí, Ramonchita. Cuando entiendes que has sido, Sí. cuando entiendes que has sido llamado para un servicio especial,
y empiezas a tener cierta comunión con Dios más íntima, Ajá. esto te debe traer una pasión para el servicio, ¿sí? Y esto te va también a hacer buscar más de Él para tener una confianza inquebrantable. Exacto. Ya entendiste tu llamado. Así es. Y de ahí vas a ir, el que tú quieras enseñar a otros, ser ejemplo para otros, y bueno, más cosas que debe de... No, está bien. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esa es la lección pedagógica que Nehemías establece en este capítulo 9. O sea, es muy interesante porque nos gustan los resultados excelentes, nos gustan las victorias, nos gustan los triunfos, pero ¿cómo surgen? Es lo que estamos hablando. ¿Cómo se originan? ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la planeación? ¿Cómo es que se debe prepararse para llegar a ese resultado? Y estamos viendo que Esdras nos da una de las lecciones más grandes. En la intimidad, en la comunión, es mi decisión estar con el Señor, aprender de Él y estudiar, porque tenemos muchos improvisados y ese es un gran problema. Pero un siervo no es improvisado, un siervo se forja, un siervo está en constante formación, en un ascenso, en pruebas, en circunstancias que están probando su fe, pero está lo que mencionaste, Ramonchita, una pasión que se enciende, que no renuncia, que no se decae, que sabe que a pesar de que está enfrentando tiempos turbulentos, sus ojos están justo en la meta final. ¿Sí? Bien, vamos adelante. ¿Qué dice aquí entonces? Que ya había una separación entre el pueblo de Israel con las naciones aledañas. Y de esta manera encontramos entonces que los sacerdotes y levitas habían determinado buscar a Dios en ayuno y oración. Estas siguen siendo las características de un siervo. Recuerden, el principio es la oración y el final es la oración. Cuando le preguntaron a uno de los predicadores más impactantes de su tiempo, Charles Spurgeon, le preguntaron que cuál era el secreto de por qué predicar ante 6,000 personas todos los días en el tabernáculo. Él dijo, es que no soy yo. Porque todos, qué elocuencia, qué preparación, dijo, esto es parte. Pero ¿qué sucede? Y llevó a los que lo estaban entrevistando y en la iglesia tenían un subterráneo y había cientos de personas orando todo el tiempo. Ese es el secreto. Pero hoy queremos la fama, la adulación sin pagar el precio. Recuerden, ese es el precio. Servir va a demandar exclusividad. Así que vamos adelante. Bien, entonces la exposición de la palabra se convirtió en el escenario justo donde el Señor esperaba que al colocarla las personas tuvieran contrición, fueran convencidas por el Espíritu Santo de que había un pecado, de que necesitaban amistarse con Dios. Y eso es algo que necesitamos recordar. Recuerden, Esdras nos está mostrando entonces lo que Jesús dijo en el capítulo 16 de Juan, verso 8. No es la habilidad, no es el talento, no son las capacidades, es la obra del Espíritu Santo a través de la exposición de esa palabra. Por eso cuando tú inviertes tiempo con el Señor, el Espíritu Santo te equipa, te prepara. Esa unción fluirá a través de esa palabra que es viva y eficaz, penetrando hasta lo más profundo del alma, traspasando los tuétanos, tocando el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo traerá convicción. Recuerden, no es cuánto talento tenemos, no es mi capacidad de oratoria, no es cuántos textos puedo mencionar en cada servicio. Hay una anécdota que me impactó mucho cuando yo lo supe hace
demasiado tiempo, estaban extendiendo la iglesia desde el tabernáculo ahí en Londres, donde estaba Spurgeon, y el arquitecto que estaba construyendo colocó una amplitud para que todas las personas, recuerden, aquellos días había 6,000 personas en esa iglesia, y era de madera, así que desde el púlpito hasta el último lugar y en el primer piso se debería escuchar la palabra sin distorsión, sin ningún ámbito. Y el arquitecto le dijo: pastor, ya está listo, salvo que usted vea alguna condición, venga para que usted comparta. Se para Spurgeon en el púlpito y solo dijo: amén, gloria a Dios. Fíjate. Spurgeon dijo: está excelente. Pero a los minutos viene un señor y se pone de rodillas llorando. Y dice: ¿qué pasó? Es que cuando usted dijo esas palabras, el Espíritu Santo tocó mi corazón y quiero entregarle mi vida a Cristo. Imagínate. Imagínate. No dijo un sermón. No dijo arrepiéntete. Él simplemente con su voz más profunda lo que habló es lo que Dios hace en él y a través de él. Y el grupo de oración que siempre está accionando propició que este señor que estaba trabajando como obrero en la obra se convirtiera al Señor. Yo encontré algo aquí. Sí, adelante. Para llegar a hacer esto que acabas de comentar con Spurgeon, se puede llegar a ser un liderazgo, transformador. Y esto es a base de lo que podemos ver en sus prédicas, sus enseñanzas de Spurgeon, pues como dices tú, toda una base que está orando. Y a veces no oramos los unos por los otros, porque nos da flojera. Y yo sé que muchas veces dejamos de orar por el liderazgo. Entonces, para que ese liderazgo sea transformador, no solamente el líder esté buscando, sino el apoyo, el sostén de esas zapatas que estén sosteniendo ese liderazgo. Y no me estoy refiriendo solamente al pastor, ¿sí? Todos los que están sirviendo. Primeramente su entorno familiar, porque si no hay, mira, también musicalmente, el liderazgo tiene que tener paciencia ante cualquier adversidad. Y si no hay esas zapatas en oración, es difícil que tengamos un liderazgo transformador solamente con la palabra. Porque la palabra escrita hace lo suyo, pero también tenemos que hacer que el Espíritu Santo se mueva en las congregaciones. ¿Y cómo es? Pues orando. Bueno, es precisamente lo que tenemos que aprender. Creyendo, o sea, mira, amando. Desde el Antiguo Testamento el Señor había dicho una frase que debió ser para todos nosotros un punto de partida, cuando dijo en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Esa fue una declaración para mostrarnos que no es el talento, no son los recursos, no es la capacidad. El Señor Jesús lo declaró y dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Y Él los va a equipar, los va a capacitar, Él los va a llevar, ¿no? Y recibirán poder y van a ser mis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y es que hoy, tristemente, debemos admitir que estamos sustituyendo al Espíritu Santo por diversidad de condiciones, incluyendo la tecnología, pretendiendo que con eso lograremos hacerlo. Pero la única persona capaz de convencer a otra persona es el Espíritu Santo. Nadie más. Entonces, aprendamos que ciertamente Dios a algunos les ha dado una capacidad tremenda para exponer la palabra, para comprenderla y ser maestros y ministrarnos. Pero ellos no son la fuente, son el medio que el Espíritu Santo va a utilizar para llevarnos a ese conocimiento.
Y en el ámbito de servicio, entonces tenemos que darnos cuenta que ciertamente requiero prepararme, porque el Espíritu Santo va a utilizar lo que yo le estoy ofreciendo para que a través de eso pueda fluir. El apóstol Pedro es el capítulo 3 de Hechos, cuando están justo llegando al templo de la Hermosa, el mendigo extiende su mano esperando recibir, y la palabra que Pedro y Juan dicen: plata y oro no tenemos, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y lo que tengo es el resultado de mi inversión personal. Recuerda, eso es lo que venimos hablando desde el principio hoy. Es la inversión. Pedro dijo: solo te puedo dar lo que tengo. Y lo que ellos recibieron fue la búsqueda, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para hacer la obra. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros también invirtamos tiempo. Bien, ¿qué sucede entonces? El verso 2 dice que ya todos ellos se habían separado. Y esa es una connotación que el libro de Levítico, capítulo 20-26, Dios le dice a su pueblo que requerían ellos vivir de una manera distinta de las naciones aledañas. ¿Por qué? Porque el estilo de vida del pueblo de Dios se va a evidenciar por su conducta, por sus tratos, por la separación de toda contaminación y dedicarse a Dios. Es decir, no van a estar todo el día adorando, sino que donde se desenvuelven van a ser testigos oculares o testigos reales de lo que ha sucedido en su vida como resultado de caminar y vivir con Dios. Y esto es lo que la iglesia también está llamada a hacer. Segunda de Corintios, si me ayuda, Segunda de Corintios 6:17. Eso es algo muy importante. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí siempre surge una pregunta cuando hablamos sobre este tema. ¿Qué significa separación? ¿Será aislamiento? No. Cuando hablamos de separación, Fer, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de separación, no aislamiento, porque el aislamiento fue lo que perjudicó a la iglesia en todo tiempo. Sustraerse de su entorno social y dejar de ser un testimonio a la sociedad. Pues bueno, sin duda Dios tiene un plan, porque Él escogió a su pueblo, pero el objetivo de escoger a su pueblo no es para desechar a los demás pueblos, porque eso Israel lamentablemente no lo entendió así. Lo que Dios hizo fue agarrar un pueblo y mostrar en ellos su poder, su misericordia, la vida que Dios provee, y la idea es que a través de ese ejemplo los demás se conviertan a Dios mismo, porque es lo que dijo Cristo. Mateo 5, 13 al 16, sal de la tierra, luz del mundo. ¿Con qué objetivo? Para que en el cielo tengamos nuestra residencia y nuestros tesoros. Eso no es el objetivo. Es que los demás vean las obras, la obra que Dios hace en la transformación del ser humano, y glorifiquen a Dios queriendo ser parte de eso. Entonces, y es el Espíritu Santo el que te toma de ejemplo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que siempre hemos tenido, el ser humano, pecamos. Timoteo le dicen: preséntate como obrero aprobado, pero ¿delante de quién? No delante de nadie, delante de Dios. Haciendo que, si ves todo el contexto, habla de palabras. ¿Cuántas veces nosotros a veces pues queremos predicar y en la vida que a veces no lleva, pues no está en lo correcto? Es ahí donde choca y no nos aprueba Dios. Y bueno, es un tema muy largo, pero la separación no es aislamiento, sino es: vas a estar aquí, te vas a nutrir de mí, te voy a transformar, te voy a hacer luz, te voy a hacer sal, para que los demás vean cómo hago las cosas y quieran venir a mí. Ese es el punto. Esa es la idea realmente básica. Ser santo porque Él es santo. Recuerden, ¿por qué si fuese una separación total,
Porque el Señor no nos llevó el día que nos salvó. Es cierto, Mateo 5, 13 y 14 habla, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, nosotros somos los elementos legados por el Señor para involucrarnos dentro del contexto social de nuestra esfera de relaciones, no para ser contaminados por ellos, sino para impregnarlos con las verdades que ya están transformando nuestra vida. Y entonces, aún sin palabras, poder testificar con nuestro estilo de vida y conducta que no somos los mismos desde el día en que Cristo Jesús llegó a nuestra vida. Y entonces, como Israel, ellos fueron llamados a llevar a las naciones esperanza, a llevar a las naciones la oportunidad de conocer al Eterno, al gran yo soy. Así que nosotros, los que habitamos hoy en una sociedad tan contaminada, con una gran cantidad de condiciones, debemos recordar, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero nuestra vida debe ser un reflejo de que estamos dedicados para nuestro. Sí, Grimaldo. En la palabra del Señor dijo cuando oró al Padre, Padre, no te ruego que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Allí hay una separación espiritual. Exactamente. No nos apartó del mundo, sino que nos guardó del mal. Somos separados de la maldad del mundo por el Señor que lo pidió en oración. Así es. Entonces, para mí esa es una separación. Así es correcto. Eso es lo que en nuestro diario vivir, estamos en una reunión y empiezan palabras no muy gratas, sustráete. Yo por eso en ocasiones les he reiterado, necesitan ser selectivos con sus amistades. Porque las personas influimos en otras personas y las otras influyen en nosotros. Por eso dice la Biblia, las malas conversaciones. Entonces, tenemos que aprender que es cierto, estoy en una esfera laboral donde hay diversidad de personas, pero sé que si Dios me llevó ahí, debo ser lo que Él espera, porque las personas a mi alrededor necesitan conocer la luz, necesitan saber que la verdad es Cristo Jesús. ¿Y quién se los va a decir? Porque dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces lo que estaba aportando Fer es precisamente eso. El aislamiento sería cerrar la puerta o apagar la luz a la gente que está en oscuridad y va a vivir en peor oscuridad. Pero cuando esa luz brilla, entonces el Señor nos puede permitir ser parte de sus colaboradores para alcanzar a otros. Y esto entonces, señalando lo que ustedes estaban diciendo, cuando se practica lo que se predica, entonces uno se convierte en un modelo que tiene influencia en las personas. 1 Timoteo 1:13, por favor. Y es que nuestro entorno siempre es conflictivo, pero en ocasiones no tenemos la habilidad para descubrir que cuando hay circunstancias que no son gratas, podemos tomar la decisión de sustraernos, no porque nos atemorice o nos genere un conflicto, escuchar una palabra o ver una situación adversa, no, simplemente porque ya no pertenecemos a Él. Pero cuando exista el momento, entonces con amor compartir, y todos van a decir, ¿por qué eres tan distinto? Tal vez a ustedes les ha pasado como a mí. Hace unos días fui a llevar el auto a servicio y la persona que me atiende desde siempre, la busco y platico con él y me empezó a preguntar la semana pasada acerca de algunos aspectos de la vida y le empecé a compartir. Él sabe que soy cristiano y le dije, mira, soy pastor, en fin, estuve compartiendo con él. Y a veces va a utilizar una palabra no grata y ¡pum!, parece que la regresa y la cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque tu lenguaje es distinto.
tus comentarios son distintos. Entonces, hay algo que les hace ver por qué somos distintos. Entonces, no podemos decir, es que mi cultura, mis antecedentes, mis papás. Tenemos que decirles, es el Señor el que ha hecho todo para nosotros. ¿Sí? Qué interesante. Segunda de Timoteo 1:13 que leímos. Segunda de Timoteo 1:13. No, segunda de Timoteo 1:13. ¿Qué dice? 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo que él fue su modelo. Pablo fue el modelo para todo ese grupo. En relación de Pablo a esos hombres de 40 años, eran jóvenes. ¿Estamos bien? Es como si Grimaldo le dijera a Luis, joven, ¿no? La edad, ¿no? Es la diferencia. Entonces, lo que está diciendo es, lo que viste en mí, lo que aprendiste, lo que viste que hice, me comporté, enseñé, esto es precisamente lo que tú necesitas, darle continuidad. Es lo que estamos hablando. Así que, ¿qué hacer? Cuando nosotros modelamos lo que predicamos, no somos perfectos, estamos en proceso, recuérdenlo. Pero cuando las personas ven que hay una congruencia entre lo que predicamos y practicamos, entonces es motivo de decir, es íntegro. Eso es lo que necesitamos, recuerden. El mundo está cansado de ver espejismos, apariencias, de escuchar mesías, salvadores, y cuando la verdad se revela, todo se cae. Así que el Señor nos ayude para ir adelante. Bien. Sí, Luisín. Es como, de hecho, esto justamente resalta lo que decía de Timoteo, que es aprobado y nada de qué avergonzarse. Esas dos también tienen que ver con santidad. Bueno, cuando estudiemos esas epístolas, nos vamos a dar cuenta que ya debemos tener un cimiento sólido para poder entrar ahí y darnos cuenta que se está hablando y quién en la clase debe estar. O sea, ¿por qué? Porque a veces tenemos una predisposición a ciertos temas, conductas, posturas, como resultado de escuchar de diferentes medios y no vía la palabra que define lo que se debe realizar, predicar, proclamar. Y qué importante entonces es que tengamos ustedes y yo cuidado con la sana doctrina. Eso es importantísimo. Bien, ¿qué hicieron estos hombres? A mí me impacta. Acompáñame, sigue Nehemías 9. Y ellos empezaron a orar. Verso 6 dicen, tú solo eres Jehová. Fíjate la declaración teológica que esto debería ser para ti y para mí una realidad. A veces cuando estoy escuchando alguna música, si tú pones música cristiana en Spotify, a veces le digo a mi esposa, ¿qué significa lo que está cantando? ¿Qué carentes? ¿Qué faltos de verdad bíblica? Es más una expresión emocional, sentimental, que una declaración bíblica. O sea, la gran mayoría de cantantes actuales tienen una ausencia de conocimiento bíblico enorme. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando Dios llame a alguno de ustedes a una posición de liderazgo, su responsabilidad, lo subrayo, su responsabilidad es la preservación de la verdad bíblica. Es su responsabilidad. Por eso Pablo escribe y diciendo que somos columna y baluarte de la verdad.
que el Señor nos ha confiado esa riqueza para nosotros preservarla, practicarla y predicarla. Pero somos los responsables. Ay, pero es que me gusta tanto, me hace sentir bonito. Eso es irrelevante. Fíjate lo que ellos dijeron en el verso 6 en adelante. Primero, ellos dijeron, solo tú eres Dios. Y eso es acorde a Deuteronomio 6, 4 a 5, como decía el Shema a los judíos. La declaración de quién es Dios. Oye Jehová, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿Te das cuenta? La oración, la adoración deben ir en línea armónica con la verdad declarada de la palabra. Yo cuando escucho eso digo, ay, mejor, Alexa, apágate. ¿No? ¿Por qué? Porque prefiero abstenerme de escuchar que molestarme en relación con quienes están tratando de hacer algo, pero ¿te das cuenta que no tienen pastores? ¿Que no asistieron a la escuela bíblica? ¿Que no tienen un fundamento sólido? Simplemente tienen un deseo, una pasión que es buena, pero no lo es todo. No es nomás cantar por cantar, no es nomás estar al frente para estar al frente, como decía Fer. A veces no compaginamos lo que somos con lo que vamos a predicar. Y ese es el punto. Así que, ¿qué hacer? Este capítulo 9 es una lección pedagógica, mencioné, de cómo un liderazgo necesita ir colocándose. ¿Qué dice primero? Le vimos, solo tú eres Dios. Después dicen, tú eres el creador del universo. Génesis 1:1, Hebreos 11:3. Y nos damos cuenta entonces, porque hay una postura en el mundo, y espero que ustedes tengan a bien ir descubriendo que hay posturas en el mundo que niegan la creación. Niegan la creación. De esta manera, muchos en la iglesia son atrapados en esas posturas y dilemas y niegan quién es el creador. Qué importante entonces, porque Dios es conocido por lo que hace. Recuerda esa frase, por favor. Dios es conocido no solo por lo que es, sino por lo que hace. Dios es conocido como el creador. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es conocido por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así Dios se revela no solo por ser quien es, sino por sus obras. Las obras o la creación expresa su grandeza y deidad. Recuerden, eso es importante. Pero también otro aspecto que tiene ahí esta declaración, verso 6, Dios tiene cuidado de su creación. Hay una doctrina que dice que Dios creó todas las cosas, pero se alejó de la creación y la dejó en el abandono. ¿Será cierto? Salmo 145, 15 y 16, por favor. Esto es lo que necesitamos. Salmo 145, 15 y 16, por favor. Recuerden, iniciamos hablando que un resultado se origina en la preparación, en la oración, en la búsqueda del Señor, en dedicar tiempo, en separarse de todo cuanto es contaminante para acercarse al Señor y ser lleno de su Espíritu Santo. Entonces los resultados se pueden dar. Pero si no conocemos que Dios continúa teniendo el control de todas las cosas, ¿cómo hacerlo? Dice el Salmo 145, 15, 16, por favor. Y otro Mateo 10, 29, por favor. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Wow. ¿Quién es la fuente entonces que hace posible cada día la continuidad de nuestra existencia? El Señor.
Y mientras dice Génesis 3, la sementera o la siega, la cosecha, la siembra y la cosecha continúen, los tiempos van a dar continuidad a las promesas de Dios. Es decir, su bendición, su prosperidad, todo está en ese orden ascendente hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Qué tremendo. Así que entonces podemos decir con toda certeza que la teología de Esdras, Nehemías y todo el entorno se encontraba perfectamente definida como resultado de conocer a su Dios. Y un siervo no puede ser empírico ni improvisado. Un siervo necesita tener cimientos firmes, sólidos y una mayor comprensión de las verdades bíblicas para enseñar esas verdades con claridad. Por eso mencionaba cómo poderlos ayudar a esta generación para conocer mejor a Dios. Cómo aportar para que sean enriquecidos y ustedes enriquezcan a la siguiente generación. ¿Cómo hacerlo? Mencioné también que es necesario la inversión y un orden de prioridades. Eso es tremendo. Mateo 10:29, por favor. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Wow. ¿Qué querrá decir ese texto? ¿Qué querrá decir? Mateo 10:29. ¿Qué querrá decir ese texto? Opiniones, comentarios. Recuerden, no estamos aquí para señalar, para criticar, no. Su aportación enriquece. ¿Qué quiere decir? Sí, Fer. Pensé que habías levantado la mano, perdón. Ya veo de más. Sí. Que pues, o sea, nada sale del conocimiento de Dios, del cuidado de Dios. O sea, todo está, o sea, Dios tiene el control de todo. Y más adelante dice que incluso tiene contados nuestros cabellos. Entonces, cada detalle, cada animal, cada persona, todos estamos bajo su cuidado y su soberanía. Así es. Excelente. Ese es el punto. Entonces, la postura donde dicen Dios creó los cielos y la tierra, mas abandonó a su creación para que vivan como hasta hoy, en conflictos, en tragedias. No, Dios tiene cuidado. ¿Cómo colocar un balance? Si Dios tiene cuidado, es porque lo opuesto acontece como resultado de excluir a Dios de la ecuación. Sí, Fer. Bueno, yo quisiera aportar un poquito sobre los pajarillos. Ajá. En Salmo 32, 8 y 9 dice, porque antes de eso podríamos entender que, bueno, si Dios alimenta a los pajarillos y no cae ni uno, pues Dios sabe cómo soy, pues ¿para qué me regaña? No es así el tema. Dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así es. Lo que Dios está diciendo es una relación personal, donde Él, pues sí sabe de dónde nos sacó, Él sabe dónde venimos. Todos los defectos, toda la contaminación, los malos hábitos, las malas costumbres, nuestras debilidades, Él conoce todo. Entonces lo que Él nos dice es, tengamos la seguridad de que valemos más que los pajaritos. Y si valemos más, pues su atención va a ser mayor. Sin despreciar a los pajaritos, porque al final es su creación. Pero aquí lo que debemos de comprender plenamente es que precisamente de eso se trata la relación entre Dios y el creyente. Esa unión por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo, a manera que es las arras de nuestra herencia. O sea, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ya no hay una separación, ya no hay forma de separarnos de Él. Como dice Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. Ya es un listado tremendo, ¿no? Ni ninguna otra cosa creada, y ahí pues échale todo lo demás. Entonces, si nosotros logramos comprender
plenamente esta parte que a veces es lo difícil, comprenderlo nosotros. Vamos a dar cuenta que realmente aún en medio de la adversidad, en medio de, pues a veces de la disciplina, el Señor está ahí cuidando, enseñándonos, porque Él ha puesto y ha decidido poner sus ojos en nosotros por decisión de Él. En su soberanía. Decisión propia, y a veces de veras pareciera que le sacamos cabanas verdes, pero realmente el amor de Dios es total y absoluto. Entonces no tenemos a veces la capacidad de dimensionar el amor tan grande que Él ha dado. Y qué impactante, porque por encima de nuestro presente o pasado, su amor está ahí. Y debemos recordarnos, si Dios cuida de las aves, nosotros tenemos un mayor valor delante de Él. Siempre, o sea, no es comparable, pero si lo menor le dedica tiempo y cuidado, cuanto más a nosotros. Bien, versos 7 y 8 del capítulo 9 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Verso 8 es muy importante. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, Eteo, Amorreo, Pereceo, Jebuseo, Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Qué está diciendo? Que la vida, en lo que estamos hablando, está dentro de la soberanía de Dios. También nuestro llamado a sus acciones, a su camino, a su obra. 1 Timoteo 1:12, si lo buscas. ¿Qué significa? Que a veces nosotros tenemos buen corazón, deseos de servir, de llegar algún día a cumplir con un propósito específico por el Señor, pero debemos recordarnos que es la prerrogativa divina la que define esa condición. Es importante. Por eso cuando vemos 1 Timoteo 3, cuando dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero ese pero implica una gran cantidad de aspectos. 1 Timoteo 1:12, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Wow. Una de las características ineludibles y más importantes en el ámbito del servicio es fidelidad. La fidelidad no es un sentimiento, la fidelidad no es circunstancial, la fidelidad es una decisión, es un estilo de vida. Y algo requerido en el ministerio es fidelidad. Por eso, si en lo poco dice no somos fieles, ¿cómo nos va a confiar algo más grande? Sí, Grimaldo. Es muy importante lo que el siguiente versículo que dice: si habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué significa esto para mí? El pasado que yo tuve fue parte de esto, pero Dios me recibió misericordia. Y aún en su misericordia que yo recibí, me mantiene por fiel. Oye, pero todo lo que hiciste, sí, pero Dios me mantiene por fiel. Conocieron lo que todo hizo Pablo, donde quiera que él iba, no, pues él es el perseguidor. Él permitía que fueran apedreados los discípulos del Señor, pero fue recibido misericordia y a que fuera fiel delante del Señor. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que a veces tenemos un pasado que la gente conoce y queremos predicar las cosas del Señor, y ese pasado que la gente conoce a veces no nos echa en cara. Tú viste eso, no, acuérdate. Sin lugar a dudas. Yo te vi, y cómo no podremos negar ese ayer, es verdad. No lo podemos negar, pero sí debe servirnos de que estamos en el Señor, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas Ese pasaron, es el punto focal. Las cosas viejas pasaron para nosotros. Nuestro pasado no determina nuestro presente ni futuro. Pablo precisamente da esa lección, ese es un punto. Lo que fui ya no es.
Lo que fui no lo puedo borrar, pero lo que hoy vivo no se puede negar. Sí, Fer. Es que lo importante es eso, o sea, yo era antes y sigo siendo igual, esa es la diferencia. Entonces necesitamos que realmente el Espíritu Santo nos transforme, porque esa es la obra del Espíritu. Antes era, no, de lo peor, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Entonces sí, va a haber gente pues que no vas a poder predicarle porque nada más van a tirar. Sí, A ellos no se les olvida el ayer. No sé. está bien, pero al final de cuentas ya lo que dicen ellos ya es una mentira. Entonces, ¿quién es Porque el sí era, conocido? pero ya no lo son. ¿Qué está predicando, güey? Ah, pues a ese es el Si punto. cambió, el problema es el que te tacha. Si no has Por eso, cambiado, por entonces eso, el o sea, problema. si hay Mira. personas que te están señalando porque conocen tu pasado, entonces ¿quién es el no Pero es que nacido? estás hablando de los que no conocen. Sí. Eso es lo que ellos están pidiendo. No, así que siempre tendremos quien conozca antes de conocerle al Señor. Y probablemente puede decir, yo te conocí, sí, pero lo que hoy soy es el resultado de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Tú conociste a Rolando López hace un tiempo bajo estas condiciones, mas mi vida dejó de ser, de estar ahí, cuando el Señor vino a mi vida, y esta es mi vida. Y es que no nos pasa lo que este capítulo 9, ¿no? Este capítulo 9 se refiere mucho a que Dios sigue perdonando a su pueblo. Dice, Dios sigue siendo bueno, sí, no los abandonó. Sin embargo, se vuelven a arrepentir. Así es. Otra vez a cuenta. Esa es la exposición de la palabra, lo que hace posible una contrición, el Espíritu Santo, una convicción, la palabra hace su impacto y es un espejo que refleja la realidad espiritual de nuestra vida para mostrarnos cómo estamos delante del Señor. Y cuando nos damos cuenta de esa realidad, no podemos estar de pie. Cuando conocemos la gravedad de nuestra situación, de rodillas caemos para decir, Señor, perdóname, te he ofendido, perdóname, Señor, porque estaba lejos de la verdad y en tu misericordia me has prolongado este tiempo para continuar adelante, Señor. Gracias por ser paciente conmigo. Sí, En Hebreos, creo que 5, 11 dice que el arrepentimiento de obras muertas. Pero debemos de entender que arrepentimiento es metanoia, que es un cambio de mente. Así es. Entonces, lo que Dios está pidiendo no es una cuestión de haces este perdón, porque al final de cuentas pues Dios ha perdonado, pero lo que voy es que lo que Dios quiere es una transformación. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces necesitamos aplicar el metanoia, que es el cambio completamente de rumbo, porque está otro griego que es el metamelomai, que es remordimiento, y ese tiene que ver con una cuestión sensorial de sentimientos. Pequé, me sentí mal, pido perdón, pero como no fue metanoia, sino fue metanoia, No hubo una transformación. no hubo transformación, entonces sigo haciéndolo Así y ya es. se me pasa el sentimiento. Es lo que Dios dice, o sea, claro, Dios perdona, pero a Dios le interesa el metanoia, porque una vez que lo logras, ese tema ya pasó. Ese es el propósito de nacer de nuevo. Es decir, esa vida es la que nos va a permitir caminar en esa condición de ascenso en el proceso cristiano. Bien, mencionaste, Ramoncita, algo acerca del llamado y nos vamos a dar cuenta entonces que Dios es quien toma la iniciativa. No somos nosotros, aun cuando digamos yo quiero ser, me gustaría, es Dios quien en su prerrogativa determina cómo hacerlo. Y nos damos cuenta entonces que Dios tiene una gran cantidad de maneras o ilimitadas maneras de hacernos conocer su voluntad, de hacernos conocer cuáles son sus planes, y tiene miles de formas para atraer nuestra atención, porque en ocasiones los tiempos difíciles pueden convertirse en la gran avenida llamada atención, donde Dios quiere atraer nuestra atención para tomar tiempo de invertirlo en su presencia y entonces descubrirnos su voluntad en relación con un llamado, con una posición, en una ubicación que Él quiere hacer. Y mira, por ejemplo, Romanos 9, que tenemos 9:16, que dice, no es del que quiere,
ni del que corre. Está hablando de la soberanía de Dios. Ese texto está diciendo cómo es que Dios determina por encima de cualquier condición. ¿Cómo hizo con Moisés? A Moisés, sin lugar a dudas, Dios le había hablado anteriormente, pero en la zarza Dios le descubre todo lo que él debería hacer. La oración que están haciendo está hablando de Abraham. Y nos vamos a dar cuenta entonces que Dios tiene miles de maneras. ¿Cómo encontró a David? Dios sabe dónde, cuándo y cómo encontrar a sus siervos. David fue a través de Samuel, que lo unge para precisamente designarle algo que ya David sabía que Dios estaba haciendo en su vida. Es decir, no que iba a ser el rey, pero sí un llamado a servir. Nos damos cuenta en toda su condición anticipada. Eliseo fue a través de Elías, que Dios le dijo a Elías: ve, unge, trae, porque él será tu sucesor. Entonces, Dios tiene miles de maneras de hacernos saber su voluntad. Y aquí es donde entramos en un punto crítico, donde decimos, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, el tema que siempre se ha vuelto una crisis, si es la soberanía divina y también la elección humana. La Biblia enseña que cohabitan ambas condiciones dentro de la palabra, pero Dios es quien determina en su soberanía el final. Pero Dios hace un llamado y tú puedes renunciar. Así que el llamado es el privilegio más grande que Dios puede otorgarle a cualquier hijo. Es inmerecido ese privilegio. Y no se trata de cuál posición jerárquica, sino ser parte de sus obreros para cumplir el propósito de proclamar el mensaje glorioso de amor, de perdón, de libertad, de transformación a las personas, de instruir a la iglesia, de enseñarle cómo caminar con el Señor. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta que también el llamado es una separación para uso exclusivo del Señor. Recuerden, vamos a tener dos textos, 2 de Timoteo 2, verso 4 y verso 21, aunque tenemos números 6, 1 al 8, eso ya lo tendrían ustedes. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Dijiste ahorita que es el llamado de Dios y la persona, pero ahí hay un punto muy peligroso, por decirlo así, porque si la persona entiende el llamado, pero le sobresale su ego, le sobresale su carnalidad, pudiera, si no estamos, por eso mi interés de lo que yo decía con respecto a Spurgeon, estaba ahí, y cuántos pastores han estado en un lugar de mucha bendición para la Grey, pero han caído a causa de su naturaleza humana. Por eso es necesario que nosotros estemos al pendiente de estar orando, de estar levantándonos en oración, en amor, en compañerismo, porque a veces mucha gente ha dicho, los pastores son los que no tienen amigos, son los que están más solos. Entonces ahí es muy delgadita la línea, donde puede la humanidad sobresalir. Ahorita estamos viendo muchos pastores que llegan a la manipulación. Entonces, eso es lo que yo les insto a nosotros, o sea, nosotros que estamos aquí, que de alguna manera les amamos como familia, como pastor, seamos uno para estar ahí, no en ese sótano, pero sí en el rincón de nuestro lugar de oración, pues levantándoles, sosteniéndoles. Eso es ¿verdad? necesario. Eso es muy bueno. Y recuerden, claro, pues, eso que estás mencionando es un factor muy preponderante, porque tristemente la iglesia en estos últimos 10 años
ha tenido más escándalos que en ninguna otra parte de la historia. ¿Es triste? Sí, muy triste. ¿Y qué necesitamos hacer? El que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos darnos cuenta que ninguno estamos exentos, pero eso es una advertencia para mostrarnos que necesitamos más inversión con Dios, más tiempo con el Señor. Y darnos cuenta también que Él en su soberanía coloca todos sus recursos para que hagamos uso de ellos. Entonces, sin la oración estamos propensos a muchas condiciones. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 2 de Crónicas, capítulo 16, vamos a encontrar a Asa. Asa fue un hombre que hizo una gran hazaña para con el Señor, pero al final de sus días, Asa se desligó de la vida espiritual y en vez de pedir ayuda al Señor, pidió ayuda a otro rey con dinero. Y esto empezó a mermar su vigor espiritual, de tal manera que entonces que al final de sus días ni siquiera oró para que Dios lo sanara. Es decir, cuando se va en un descenso espiritual, van emergiendo aquellas condiciones que no se colocaron con toda claridad y se dejaron pasar, lo que estás mencionando, sin advertir que todas esas cosas van a traer un resultado tarde o temprano. Entonces necesitamos estar todos conscientes de que necesitamos más del Señor. Bien, para irnos rápido, sí, un segundito, gracias. ¿Qué sucedió? 2 Timoteo 2, 4 al 21, por favor. 2 Timoteo 2, verso 4. Primero. No, lo vamos a dejar números. Esa está larga, la de los números. Porque el tiempo ya nos ganó. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos hablando de dedicación, estamos hablando de entrega, no estamos diciendo que algunos tienen que salir de trabajar, no, yo conozco algunos pastores que todavía la congregación no aporta lo suficiente y tienen la necesidad de trabajar, tienen que dividir su tiempo, necesitan mezclarse en las cosas de la vida para generar y proveer para su hogar, su familia. Pero cuando una iglesia no es responsable, ¿qué hacer? El pastor necesita ingresos para sostener a su familia. Eso es importantísimo que ustedes y yo nos demos cuenta. Porque a veces algunas congregaciones le exigen al pastor, oye, aquí dice esto, que ninguno que milita se enreda. ¿Cómo? Si en realidad la iglesia requiere hacer su parte para tener pastores de este tipo, ¿sí? Y eso es importantísimo. Darnos cuenta que el siervo entonces tiene una disyuntiva. ¿Con cuánto ingreso? ¿Con cuánto me quedo? ¿Y cuál es mi prioridad? Es difícil ese tema, pero es necesario darnos cuenta que quien tiene las posibilidades, y no estoy hablando de super posibilidades, sino las posibilidades, debería ser lo suficientemente sólido para decir, con esto me quedo. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se está hablando ya de un ministro, que hay que retirar algunos aspectos que aunque fueran legítimos, algunos no son lo suficientemente capaces de aportar para una vida dedicada. ¿Sí, Fer? No, Bien, gracias. sí. ¿Qué estamos hablando entonces? Que cuando Dios llama a alguien hay una nueva relación. Es distinta. Ahora empieza una acción donde la preparación de Dios es distinta, porque es para un uso específico en un lugar definido, dictaminado por Dios,
con las personas con quien va a estar y requiere ser preparado para estar ahora al frente representando a aquel a quien el siervo ama y le ha entregado su vida. Y esto es importante, porque a veces queremos seguir siendo, no, es que yo soy hijo de un rey, yo debo vivir como hijo de un rey, como decía Fer. No, ese no es el punto. Es vivir para el Señor, ser un modelo para las personas, y si al Señor le place prosperarnos y bendecirnos, en medio de esa abundancia, ser testimonios que todo lo que tenemos procede del Señor, y eso puede servir para hacerlo para la obra de Dios. Sí, así rapidito. Imagínate, hay alguien que tiene un llamado, está sintiendo, pero tiene 3 niños. Y uno de los puntos para el servicio, para los llamados a servir al Señor, es la obediencia y ¿dónde está? Bueno, la obediencia y la oración, por decir. Ajá. Pero ¿qué tiene que obedecer? Servir, pero tiene 3 niños y no lo pueden. Dice que aquel que no provee para su hogar ha negado la fe. Por eso menciono, él está dividido y tiene que accionar. ¿Cuál es su responsabilidad? Su familia. Es que eso es lo que enriquece la clase, por eso necesitamos que ustedes aporten. Para mí es claro ciertos aspectos, pero como ahorita lo están mencionando, así es, ya se disuelve toda esa condición que puede estar en la mente y decir, bueno, gracias Dios. ¿Por qué? La palabra te lo dice, los que están en el ministerio, la experiencia te dice que así debe ser. Primero es su hogar y posteriormente en ese ámbito. Y cuando Dios dice vamos y Dios provee, pues vamos adelante. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso el apóstol Pablo decía, yo para nadie he sido carga. Pero no estaba exceptuando a la iglesia de su responsabilidad. Porque más adelante dice Pablo, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Pues tenemos que entender que todos estos asuntos van a compartir ahí, o sea, van a converger ahí, y eso es importante que lo hagamos bien. Pero ahí es aprender a diferenciar la voz de Dios en el llamado a nuestra emoción. Bueno. Son principios muy básicos cuando estás sirviendo a Dios. No puedes irte al ministerio si no eres responsable de tu casa, o sea, partiendo de ahí, es algo muy básico. Si tú no provees, si no eres responsable con esto poquito, no estás, o sea, no puedes ir a la... Tristemente, a muchos que tienen buen deseo, buenas capacidades, algunos pastores han abusado y los han llevado a una posición que no debería ser. Deberían esperar el tiempo, porque mira, esto mismo dice, un siervo va a ser probado. Abraham fue probado, lo acabamos de leer ahí, fue probado y aprobado. Es decir, todo aquel que aspira a servir va a ser probado en todo tiempo. No quiere decir que la primera vez, de vez en cuando Dios vuelve a tocar, a probar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra entrega, pasión. Y eso va a ser continuamente. Pero un siervo va a ser probado desde su inicio. Desde su inicio va a ser probado. Y ahí es donde debe estar seguro que el hecho de que Dios dice vamos no significa que ya debes estar mañana en el ministerio. ¿Qué sucedió con David? Eliseo tardó 10 años. Escucha bien. 10 años tardó Eliseo en tomar el lugar de Elías. Dios no tiene prisa. Nosotros queremos correr. Cuando necesitamos menguar, esperar el tiempo señalado por Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando todas las condiciones convergen en ese punto y Dios confirma, Dios habla, Dios define y dices, es el tiempo. Ahorita vamos a dar un ejemplo de niños, pero también la palabra dice que los hijos en su gestión. Según entiendo, no se refiere a niños.
Claro, está hablando de ahorita de niños que tiene que mantener, ¿no? Aquellos son ya adolescentes que están ahí. Sí, Elvia, tú dices. Yo voy a decir algo rápido, es que, y cuando hablo de principios básicos de bíblicas, a lo mejor el pastor nunca lo va a decir, pero Ramoncita y Grimando lo conocieron. Cuando Dios te llama, eres responsable. O sea, mi papá nunca dejó la carga ni sobre mi mamá ni sobre nosotros. O sea, él se iba a los pueblos cargando cosas a ver que vendía. Él se ponía a hacer comida para vender. Entonces, tú no puedes decir que eres un hombre responsable si tú no tomas la carga que te corresponde a ti. O sea, él, al mismo tiempo que Dios lo estaba llamando, que estaba tratando con todos nosotros, él hacía lo que tenía que hacer. Él decía, si me tengo que ir al de abastos temprano a cargar, voy y cargo. Y esa es la medida en lo que Dios va viendo tu carácter y tu responsabilidad. Si no puedes ser responsable con los tuyos, si no puedes quitarle la carga a tu propia esposa ni a tus hijos, pues no pretendas ir al ministerio. O sea, tú tienes que ser responsable. Yo me acuerdo de esas etapas bien críticas y se iba con Grimando a los pueblitos a vender. Lo que... Y al tianguis. Al tianguis, y bueno, les puedo dar muchísimos ejemplos. Y eso es lo que voy con lo que Dios espera. Y ahí podemos decir, realmente me estoy alineando a ese llamado. Dios ve eso. Bueno. Sí, Grimaldos, aunque ya... Para finalizar, sí. Estamos hablando del llamado. Sí. Dios te va a llamar cuando Dios te llame. Y la palabra del Señor, escrito está más bien. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y al que es escogido tiene que prepararse. No, muchos se dicen, yo soy llamado. No, el Señor llama. Tú eres acomedido. Muchos son los llamados. ¿Cuántas veces no hemos visto? Lo hemos visto. Oye, este bien, no, déjalo que haga, mira, está comidiéndose a hacer las cosas. Pero en las cuestiones espirituales hay que tener mucho cuidado. Porque debemos de entender, ¿verdad? Por eso el pastor necesita ser responsable y tener comunión con Dios para llevar y colocar a alguien a una posición. Bien, vamos concluyendo que ya el tiempo se nos ha extendido un poquito, pero qué bueno, gracias por sus aportaciones. Esto es lo que enriquece la clase, esto es lo que le da dirección, valor, lo que propicia que se amplíe nuestra mente y capacidad para saberlo. Así que ya saben, los que quieren servir, como lo he dicho, tienen... Nada más una sola... ¿Cómo, Raúl? Es que tiene que tener confianza inquebrantable. Así es. Eso me gustó mucho, y ahorita que recordamos la vida de Rolando, es que irse a los pueblos, nomás a ver si los compran no era fácil, ¿verdad? Entonces, y luego lo que tenía que vender productos de mujer, ni qué homo. Pero gracias, Dios. Vamos orando. Algunos de ustedes, por favor, despídanse en oración y gracias a Dios por esta clase, que espero les enriquezca, porque a mí me enriquece muchísimo, como hoy que están compartiendo ustedes, me enriquece. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, qué gozo, Padre bendito. Sí, Señor. Conocerte, que tú nos hayas escogido, Padre. Sí, mi Dios. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, tu mano a través de los años, mi Dios. Gracias porque yo sé de los que están sentados aquí. Tú tienes más de uno, Padre, llamándole, Señor, a tu Sí, corazón. Señor. No solamente, Señor, por ser sabios, por tener habilidades, Señor, sino porque a ti te ha placido, mi Dios, que te sirvan, Padre. Sí, celestial. Señor. Yo te ruego, Señor, que todo este esfuerzo, Señor, del pastor, toda esta enseñanza que hay en tu palabra, Señor, no solamente sea estudiada de una manera temporal, mi Dios, y solamente la escuchemos, Señor, y la dejemos ir, sino que sea, Señor, de verdad una enseñanza, Señor, que pueda servir para que otros conozcan y vengan a tu servicio. Sí, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias y te pedimos que vayas con nosotros a nuestros hogares, mi Dios, y que nos sigas dando, Guárdanos de todo Señor, peligro. esa enseñanza, Padre, para seguirte conociendo cada día Sí, más. Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Nos vemos. Bendiciones.